Hablábamos sobre es necesario muchas veces colocar sistema de filtro de aguas, ¿ya? Filtraje de agua, ¿no? O purificadores de agua, aun cuando se tenga agua potable. No está de más todavía el agua potable, por ejemplo, pasarla por filtro, ¿verdad? Este, como garantizando una mejor calidad de agua, ¿verdad? Pero lo que nos dice es, miren, si el abastecimiento de agua, ¿ya? Si el abastecimiento de agua debe disponerse de un abastecimiento suficiente y continuo de agua potable. Eso es otra situación, ya que muchas veces acá el servicio de agua no es el más adecuado. Por lo tanto, también las empresas deben de garantizar a través de cisternas, por ejemplo, el hecho que el agua siempre esté presente y ante una emergencia donde no hay agua, ¿verdad? En el caso se va el servicio de agua potable, tener suficiente para que el proceso no se detenga. ¿Ya? En el caso que yo tenga, por ejemplo, en mi proceso, use lo que es agua potable o cualquier otro tipo de agua, ¿verdad? Con instalaciones dice apropiadas para su almacenamiento, como tanques y reservorios con tapa. Ya, eso es bien importante, ¿verdad? Tanto lo que son cisternas, todo debe de ser con tapa, no puede ser al aire, a la intemperie o al aire, ¿verdad? Libre. Y también en los recipientes deben de preferencia, ¿verdad? De preferencia, aunque el costo es bastante elevado, podría ser acero inoxidable. Sin embargo, hay también mucho lo que es este plástico, que no está mal, ¿verdad? Lo que es toda la parte cisterna con material plástico, ¿ya? Que al final no es un material que va, por ejemplo, a desprender alguna sustancia, como por ejemplo podría ser lámina, hierro, ¿ya? Que sí puede contaminar el agua. Toda industria alimentaria dice debe disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. Si existen fuentes de agua no potable, deberán ser independientes, así como estar debidamente identificados y sin conexión a las líneas de agua potable. Eso es bien importante también, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, por experiencia también, en las empresas donde yo he laborado hemos tenido, tanto se tiene un servicio de agua potable y se tiene servicio de agua que eh, se extrae de pozos, ¿ya? De sistema de pozos. Claro, en algunas industrias que no necesariamente usan agua en el proceso, simplemente se tiene, por ejemplo, las aguas de pozo, aunque se pasan por filtrados y todo eso, se tienen para, por ejemplo, los abastecimientos de baños, aguas de inodoros, etcétera, ¿verdad? Este, Sin embargo, ya el agua potable nada más es para consumo humano, ¿ya? Entonces, en estos casos deben de ser dos sistemas de tuberías, por ejemplo, totalmente separados, ¿ya? Y no hacer ningún cruce de tuberías. Tener cuidado en eso. Muchas veces se hace de que de repente se dejan cruzadas las llaves, ¿sí? Y claro, hay llaves para controlar eso, ¿ya? De repente, no, ahorita es potable, ahorita es de pozo, pero en eso se debe tener mucho cuidado, ¿ya? Porque no necesariamente siempre se va a hacer lo correcto en cuanto a la manipulación, ¿verdad? De llaves Entonces, lo que recomiendan las buenas prácticas es tenga sistemas independientes. Si usted tiene agua de pozos, tiene aguas potables, sean sistemas de tuberías por separado, ¿ya? Dependiendo, unos pueden servir para el proceso, otros no, una sola para consumo, pero que sean separados e identificados. Ahí donde entra de juego la parte de los colores, ¿verdad? Entra en juego la parte de colores y con el fin de identificar, esta es agua de pozo, esta es agua potable, esta es agua para el consumo humano, esta no, esta nada más es para un proceso, ¿ya? Así que eso es lo que recomienda las buenas prácticas. Eh, Vamos a ver si nos ayuda alguien más aquí a leer. Eh, Lucila, Elizabeth, me imagino. Lucila, ¿está por ahí, Lucila? Hola, sí, ingeniero. Buenos días, Lucila. Ayúdenos aquí a leer para que... Sí.
se despierte un poco. Ayúdenos. El agua será potable si cumple con las regulaciones nacionales o con las especificaciones de las directrices para la calidad del agua potable de la OMS, o bien ser de calidad superior si el proceso de fabricación lo permite. El sistema de abastecimiento de aguas no potables, por ejemplo, el que se usa en los sistemas contra incendios, en la producción de vapor, en la refrigeración y para otros fines que no impliquen el contacto con los alimentos, debe estar debidamente identificado, ser independiente de la red del agua potable y no debe haber peligro de reflujo hacia el sistema de agua potable. Ok, gracias, Lucila. Bueno, como mencionábamos ahí, miren, aquí menciona otros usos de agua también que se da, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, proceso para consumo, también, por ejemplo, los sistemas contra incendio. Esos ocupan normalmente dentro de las empresas. A veces se utiliza, la mayoría de veces no se utiliza agua potable, sino que de pozo, ¿ya? Cuando se posee un pozo, un sistema de bombeo para extracción de agua de pozo, ¿verdad? Se utiliza agua que no es potable, pero para apagar un incendio no necesito agua potable, ¿verdad? O la producción de vapor, también ahí no es requerida un agua potable, porque el vapor al final, este, no necesito que sea un agua potable, puede ser un agua de pozo, claro, con su debido filtraje y todo eso. O en la refrigeración y para otros fines, dice, que no impliquen el contacto con los alimentos. Pueden haber procesos que no requieran agua, ¿ya? Pueden haber procesos que no requieran agua, pero en todo caso se tienen que identificar tuberías y, ¿ya? y, y ser sistemas independientes, identificados uno de otro. Este es agua de pozo, este es para contra incendios, esta es agua para vapor, posiblemente unas tengan cierto filtraje, otras ni siquiera necesite un filtraje. Por ejemplo, contra incendios no necesita más que algún filtro sencillo que a la salida del pozo, porque tampoco va a tener agua sucia. Pero no es necesario, digamos, mayor calidad del agua, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda es, en todo caso, dependiendo del uso que se va a dar a los sistemas de agua, siempre tener sistemas independientes identificados con colores, ¿verdad? Colores, ya sea con alguna normativa o los mismos lineamientos que la empresa pudiese establecer en cuanto a identificación de tubería. Y luego lo que es el agua potable, ya el agua potable dice, bueno, debe de cumplir con las especificaciones de la directriz, en este caso de la OMS, ¿verdad? Para eso se supone, ¿verdad? Que el agua de Landa cumple con eso, pero también se pueden hacer pruebas, ¿verdad? En el agua para verificar la misma calidad del agua, ¿verdad? No solamente el agua potable, sino que también el agua que se obtiene de pozos, ¿verdad? U otra forma. Luego, eso en cuanto a los servicios de agua. Luego dice, se debe contar, y esto es un poquito largo, pero ya me van a ayudar también a leer. Y dice, se debe contar con instalaciones adecuadas para el desagüe. Esto hablábamos un poco en la clase anterior. Y la eliminación de desechos, dice, ¿ya? Estas instalaciones deben diseñarse y construirse de manera tal que se evite el riesgo de contaminación del establecimiento de agua potable, ¿ya? O del sistema de abastecimiento de agua potable. Para la limpieza de los alimentos, los utensilios y los equipos, dice, se debe disponer de instalaciones adecuadas situadas en lugares que no generen contaminación cruzada hacia los alimentos, ¿ya? Además de un abastecimiento suficiente de agua potable y de agua caliente cuando sea necesario. Esto en cuanto a la limpieza de los equipos, ¿verdad? Para limpieza de equipos que ocupan y que están en contacto con los alimentos, sí se recomienda el uso de agua potable o agua caliente, ¿verdad? De preferencia, sí debe de ser agua caliente. Eh, y en todo caso, si esto genera en algunas zonas, por ejemplo, que se genere líquidos de desecho en las áreas en el piso, por ejemplo, deben de haber rejillas, ¿verdad? Que permitan el acceso del líquido y también que le permitan el drenaje también en algunos casos de los desechos sólidos. Por razones de higiene, dice, es importante
eliminar los residuos sólidos del suelo en las áreas de procesamiento de alimentos. ¿Ya? En la mayoría de los casos estos residuos se vierten en un canal de drenaje en un punto de drenaje, por lo que es importante asegurar un fácil acceso de las partículas de residuo al drenaje y evitar posibles barreras que dificulten el enjuagado de los restos hasta el drenaje. Para esto se recomienda instalar rejillas con lados abiertos, como estos lados, ¿verdad?, que están abiertos, a diferencia de las tradicionales con marcos alrededor. Si se fijan, esta parte no tiene un marco, ¿ya? Normalmente, si ustedes en sus casas, por ejemplo, tienen una rejilla en los tragantes, es un marco cuadrado, ¿ya? Lleva un marco alrededor. Pero si se fijan en esos marcos, lo que hacen es que el agua, o en el caso, bueno, normalmente en las casas es agua, ahí se acumula, ¿ya? Y esa zona de la rejilla donde está con un marco al todo alrededor, lo que hace es que ahí se acumule ya sea algún residuo sólido y también el líquido, ¿verdad? No permite, porque hasta que rebasa, digamos, el marco, el líquido, pues tiene que ser una cantidad que rebase esa altura del marco para que se pueda drenar. ¿Ya? Por eso se recomienda usar este tipo de rejilla donde no tienen marco. Entonces el líquido automáticamente sale, ¿verdad? Y no queda acumulado nada. Y no hay un marco en el cual se acumula ya sea sólidos o líquidos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de las rejillas con la rejilla tradicional que le hacen a uno, por ejemplo, en la vivienda, que es una rejilla cuadrada y a partir de eso adentro está la rejilla donde para que drene, ¿no? Pero en el área ya de alimentos sí es necesario que sea de este tipo de diseño. ¿Ya? Estas últimas tienden a retener los residuos, lo que les comentaba, ¿verdad? Cuando hay marcos, y que permanecen en el suelo alrededor del desagüe, es lo que normalmente sucede, ¿no? Entonces, si las rejillas tienen marcos, ahí se acumula alrededor y, y eso no es higiénico, ¿verdad? Ahí se va acumulando. Vamos a ver si alguien más nos ayuda en la lectura. Josué Alejandro, ¿está por ahí Josué? Josué. Lorna León, ¿está por ahí Lorna? Sí, aquí estoy. Ok, ayúdanos acá, Lorna, con la lectura. Solo para estar segura es desde el siguiente reto, ¿verdad? Sí, exacto, por ahí. Ok. El siguiente reto es asegurar un nivel suficiente, pero no excesivo de agua para elevar y arrasar los residuos hasta la salida. La canaleta en forma de U tiene un fondo llano y requiere un volumen significativo de agua para elevar los residuos y poder transportarlos, por lo que lo ideal sería combinar la forma de U en los lados con una forma de V en el fondo de la canaleta. Ok, sigamos. Está bien. Acumulación de agua en el suelo. En áreas con grandes cantidades de residuos sólidos existe un mayor riesgo de acumulación de agua en el suelo debido a un flujo reducido en el sistema de drenaje. Ok, dice, en muchos casos el motivo es la limitación del flujo a través de la cesta de filtrado. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es siempre la parte del drenaje. Gracias, Lorna. Y habla un poco acerca del tipo de canaletas. Esto es el diseño. Ahora, esta parte, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, esto no va tal vez en un manual, ¿verdad? Ya, el detalle, por ejemplo, mire que el diseño debe de ser de esta forma. No, simplemente se puede usar de forma general. Por ejemplo, las canaletas de desagüe en el proceso de líquido deben de ser de forma diseño de U, por ejemplo. Si se fijan, acá lo que dice, bueno, cuando el proceso me genera, por ejemplo, desperdicio, tanto líquido como sólido,
¿Ya? El siguiente reto dice asegurar un nivel suficiente pero no excesivo, ¿verdad?, de agua para elevar y arrastrar los residuos hasta la zona de salida. ¿Ya? Es decir, si necesita líquido para mover el sólido en el caso que haya un desperdicio tanto sólido como líquido, pero no en exceso. Para eso hay cierto, ya hay canaletas y todo que se utilizan o diseños recomendados en la industria alimenticia, ¿verdad? Por ejemplo, dice una canaleta en forma de U tiene un fondo llano, ¿ya?, para elevar los residuos y poder transportarlos, por lo que lo ideal sería combinar la forma de U en los lados, que es esto, ¿verdad?, la forma de U que tiene a los lados, aquí al lado, y de una forma de V en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace es que los residuos quedan en esta parte superior y la parte de B lo que hace es que ahí acumula líquido, ¿ya? Ahí acumula líquido, lo que permite que eso circule, ¿ya? Lo mismo si hay una acumulación de agua en el suelo, ¿verdad? El área con grandes cantidades de residuos sólidos existe un mayor riesgo de acumulación de agua en el suelo debido a un flujo reducido en el sistema de drenaje. ¿Ya? Es decir, como hay sólido, el flujo de líquido no es igual. En muchos casos, dice, el motivo es el flujo a través de la cesta. Lo que debe de estarse aquí pendiente en los procesos es que no se acumule demasiado sólido. ¿Ya? Cuando lo que se puede usar es este tipo de cesta, ¿verdad? En esta cesta hay líquido y hay sólido, se colocan en los drenajes con el fin que drene la cesta, ¿no?, para que salga todo el líquido. Y ahí está, nada más el sólido queda en el depósito, ¿ya? Pero lo que se debe de ver es que no se acumule demasiado sólido, porque eso lo que hace es que no permite que se drene el líquido. Entonces, si no se va a acumular al final, no va a drenar el líquido y eso se hace un basurero. Entonces también se debe de estar pendiente y controlando cuando hay canaletas de desechos, tanto líquidos como sólidos, de la limpieza de las canaletas en la parte de la cesta, en este caso, para los desechos sólidos, ¿ya? Cada cierto tiempo estarlos desechando, estar drenando el líquido y estar pendiente de eso en los procesos, ¿verdad?, para que no se acumule. No es de ponerlo y todo el día que ahí pase, porque si no, no tiene sentido, ¿ya? Eso en cuanto a algunas cosas de drenajes, eh, cuando hay en los procesos eh, desechos líquidos y sólidos. Luego, la parte también importante son los baños y los lockers o los vestideros dentro de las empresas. Fíjense que por experiencia, y creo que se los comentaba anteriormente, a mí me ha tocado, bueno, recibir auditoría, ¿verdad? De defender las auditorías, por ejemplo, de buenas prácticas en la empresa. Y normalmente siempre los auditores le piden a uno prestado los baños, casi siempre. Yo al inicio creí que eran ganas que tenían de ir al baño, ¿verdad?, y no necesariamente. Ellos muchas veces lo hacen porque en los baños pueden ver prácticamente cómo es el aseo de la empresa, ¿ya? Si usted va, eso dice mucho de una empresa o de un establecimiento, los baños. Si los baños se mantienen con bastante higiene, con bastante orden, ¿ya? Si tienen un buen diseño, normalmente eso se ve reflejado en la empresa también. Ya no sé que sea exclusivo de los baños, pero dice mucho. Si usted va a una empresa y encuentra los baños sucios, que no hay mantenimiento, exceso de basura, ¿verdad? Ya sabe a qué me refiero. Si encuentra todo eso en los baños, eso dice mucho del mantenimiento, la limpieza de todo lo que hay en la empresa. Entonces muchas veces lo hacen y repetidas veces lo han hecho cuando yo he entendido auditorías, prestan el baño, me presta el baño y van a ver los baños con el fin de ver cómo, cómo es el aseo dentro de las empresas. Entonces es algo que se debe tener mucho cuidado dentro de las empresas de productos alimenticios, ¿verdad? Dice, los servicios de higiene para el personal deben ser suficientes números para facilitar la higiene del personal y evitar el riesgo de contaminación de alimentos. Ya hay un número específico que manejan los arquitectos, los ingenieros, en cuanto a, de acuerdo a la cantidad de personal, cuántos baños deben de haber. Si mal no recuerdo el dato, si no se los quedo debiendo, pero si mal no recuerdo, creo que no lo anoté acá, son alrededor de 15 personas por baño, si mal no recuerdo.
Creo que no tengo el dato acá, no lo he anotado. Lo tengo en alguna información, se los voy a mencionar. En la próxima clase se los traigo. Pero si mal no recuerdo son 15, ya, creo. En cuanto a cantidad de personas que deberían de tener al menos un baño, ¿ya? Al menos un baño. Entonces estamos hablando que en función de la cantidad de personas, si en una planta, por ejemplo, hay claro, eso estamos hablando para digamos, si hay mujeres y hombres, deben de haber tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? No es un baño para ambos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, póngale en una planta, estamos hablando de 45 personas, solo en una zona productiva, por ejemplo, y hay hombres y mujeres, tendríamos que tener por lo menos, eso es lo mínimo, 3 baños, en el caso para tanto mujeres como para hombres, por lo menos. Claro, que en el caso de los hombres también están los urinarios, ¿verdad? Que se deben de tener independiente, ¿verdad? Se pueden tener 3 urinarios, 3 baños para hombres. Igual para el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, pero hay una tabla, voy a traerle la información, ahorita no la tengo a la mano. Pero igual a la hora de hacer los diseños o a la hora de hacer los diseños de los baños, se manejan este tipo de tablas en las cuales yo puedo determinar la cantidad, ¿verdad? de baños, porque en la medida que tengo menos baños, según la cantidad mínima, requiere más uso, por lo tanto mayor mantenimiento, por lo tanto se va a mantener más sucio. O necesita que esté un mantenimiento constante. En los servicios de higiene deben haber habitaciones de lavado de manos, dice, con adecuado abastecimiento de agua, preferentemente caliente y fría, ¿verdad? Normalmente aquí es más que todo fría, pero si es posible se puede también tener agua caliente, ¿verdad? Retretes de diseño higiénico, de preferencia no accionados con las manos. Hoy en día hay muchos baños o inodoros accionados con sensores, ¿verdad? De preferencia sí deberían de ser. Vestuarios adecuados para el personal también, ¿verdad? Es decir, la zona de lockers, eso es también una de las áreas que se evalúan bastante en las auditorías, porque ahí se puede ver el orden, la higiene del personal, ¿verdad? Cómo se mantiene la limpieza de la zona de lockers o de los vestideros, ¿verdad? Cuando procede, se debe disponer de estaciones de lavado de manos para lavarse y secarse las manos y si es necesario desinfectarse, ¿verdad? También duchas, ¿verdad? Hay empresas donde se tienen duchas también. Ok, sigamos. Vamos a ver si alguien nos ayuda también acá. Luego la parte de la iluminación y la temperatura. Gabriela, no sé si es Saraí, Gabriela Saraí. ¿Está por ahí, Gabriela? Adriana, Carolina. Sí, ingeniero. Buenos días. Ingeniero, sí estoy. Bueno, entonces primero Gabriela y luego Adriana. Ayúdeme, Gabriela, a leer acá un poco. Vamos a leer se lo voy a poner ya de una sola vez acá. Esta parte, Gabriela, veamos. Ayúdenos. No la veo. Bueno, quiero ver si lo puedo hacer más grande esto, pero solo acá usted ya no, más grande ya no se puede. Bueno, si es que si está en el celular, se complica a veces. Allí ya la ve, Gabriel. Ingeniero, es que por lo menos a mí me parece que está presente. Ahí ya sé. Cuando, En relación a la iluminación, se debe disponer de iluminación natural o artificial adecuada.
En ¿cuál es? relación al control de la temperatura, dependiendo de las operaciones que se realizan en la planta procesadora, se deben tener instalaciones para llevar a cabo los procesos de calentamiento, cocción, enfriamiento, refrigeración y congelación de alimentos, almacenamiento de alimentos refrigerados o congelados, monitoreo de la temperatura de los alimentos y, cuando sea necesario, de la temperatura del ambiente, a fin de asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Ok, En gracias. relación a la iluminación, se debe disponer de iluminación natural o artificial adecuada para el desarrollo Bueno, gracias, Gabriela. El desarrollo de las operaciones de la manera higiénica y eficiente, ¿verdad? Y la intensidad de la iluminación debe ser adecuada para las operaciones que se realicen, como la inspección, la lectura y los controles, entre otros. Gracias. Veamos. Esto, uno es la parte de la temperatura, ¿verdad? Muchas veces se necesita dentro de las empresas, por ejemplo, en los cuartos de almacenaje, a veces se almacena producto que necesita usted llevar un control de temperatura. ¿Ya? Entonces dice, en relación al control de temperatura, dependiendo de las operaciones que se realicen en la planta, dice, como se deben de tener instalaciones para llevar los procesos, ya sea calentamiento, cocción, enfriamiento, refrigeración, congelación, alimento. Puede haber tanto temperatura altas como temperaturas bajas, ¿verdad? Lo que normalmente se hace y se pide, la buena práctica es que usted debe llevar un control de temperaturas. Por ejemplo, en la empresa donde yo laboré en alimentos, tenían un área de cuarto frío porque se fabricaban, por ejemplo, bases para margarina, manteca, bueno, en el caso del aceite no necesitaba cuarto frío, pero sí las mantecas, por ejemplo, y las margarinas. Entonces, lo que se hacía era tener un control de temperatura, ¿verdad? El cuarto era frío y cada cierto tiempo, cada hora, ¿ya? O cada 30 minutos, había un chequeo que se estaba haciendo en cuanto a la temperatura y que todo estuviese bien, ¿verdad? Había una persona responsable la cual llevaba ese control y se iba registrando el control de la temperatura si todo estaba bien, ¿ya? Pero sí es necesario implementar controles de temperaturas, sea temperaturas ambiente o ya sea temperaturas de cuartos fríos, ¿ya? Porque hay productos que son muy delicados en cuanto a, a una temperatura específica y que no podemos darnos el lujo de, lo voy a hacer una vez en la mañana y una vez en la tarde. Pues pueden haber alimentos que se pueden arruinar perfectamente si pasan horas sin la debida temperatura, ¿ya? O es por eso necesario llevar un control continuo de eso, estar chequeando si se mantiene la temperatura y que si todo está bien, ¿verdad? Llevar un monitoreo. Para eso la norma sí pide algunos formatos, ya los cuales más adelante vamos a ver. Por ejemplo, la parte de control de temperatura es un formatito donde se va registrando la hora, el área, digamos, la temperatura que está en ese momento que se hace el monitoreo, ¿verdad? Y esa comparada con los parámetros de medición que yo debo tener, ¿verdad? Es decir, una temperatura, hay ciertas tolerancias, ¿verdad? Pero que yo debo de mantener en ese cuarto frío o en esa temperatura ambiente específica, ¿no? Y puede, ¿por qué? O inclusive puede ser una temperatura ambiente, no necesariamente un cuarto frío. Luego también la parte de la iluminación es necesario, dice, ser ya sea natural o artificial. ¿Ya? Son dos tipos de iluminación que hay que garantizar en el proceso. ¿Ya? Y mencionaba algo incluso en la clase anterior donde decía, bueno, la iluminación no debe dar lugares a colores falseados. ¿Ya? Es importante eso. De preferencia deben de ser colores de luz blanca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un color de luz amarilla, por ejemplo,
puede dar una apariencia diferente en el producto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o puedes ocultar algo, ¿ya? Un color diferente, ¿no? En los alimentos puede verse algo, de un distinto color y puede aparentar que no está, no es un producto comestible, por ejemplo, o de repente está más oscurito y puede decir que eso está quemado, por decir algo. ¿Ya? Entonces, los colores son bien importantes en la industria alimenticia. Entonces, se recomienda no usar, por ejemplo, colores amarillos, rojos, verdes, no, ¿verdad? Simplemente colores blancos. ¿Ya? Por eso dice, donde el cambio de color, dice particularmente en los procesos de inspección o tratamientos térmicos, donde el cambio de color, por ejemplo, la cocción o el tostado, es un indicador importante. Ya el color me dice mucho si ya está el producto listo o no, ¿verdad? Entonces, si yo altero los colores o no es la iluminación adecuada, también puedo tener problemas de dar productos de mala calidad o con colores que no son los adecuados y que él puede tener apariencias que no son las correctas. En esto sí hay una recomendación. Dice, bueno, se recomienda que la iluminación no sea inferior a los siguientes valores. 540 lux, ¿ya? Dice, en las áreas de inspección o donde se debe hacer un examen detallado. Es decir, donde hay una inspección visual del producto, o sea, directamente esté la persona ahí viendo el producto y va a ver cómo está el color, cómo está, necesita que por lo menos 540 lux, ¿ya? Lux. En áreas de producción puede ser 220 lux, ¿ya? Y 110 en otras áreas, como por ejemplo oficinas, o áreas aledañas o pasillos, pueden ser 110, ¿ya? Esto perfectamente, las empresas, por ejemplo, que venden las lámparas, bueno, las lámparas ya de por sí traen las especificaciones, cuántos luxes provocan. En base a eso y el área, por ejemplo, usted puede calcular cuántas lámparas va a necesitar en una área. Las mismas proveedores que le venden las lámparas le hacen los estudios muchas veces. Llegan a las empresas, tienen unos luxímetros, ¿verdad? Miden cuánto es el nivel de intensidad que tiene de luz o el área, qué nivel necesita, cuántas lámparas debe de instalar, la posición en que las debe de instalar. Esto inclusive también el Ministerio de Trabajo a veces anda verificando esto, ¿verdad? Lo que es la iluminación. Andan con su luxímetro midiendo también los niveles de luz. ¿Por qué? Porque no solamente en cuestiones de, de color de los alimentos, sino que también esto influye mucho también en la salud, ¿verdad? O ocupacional del trabajador. Aquellas áreas donde, por poner un ejemplo, oficinas donde usted está trabajando con una computadora con un alto brillo y tiene una poca iluminación, eso le va a afectar su vista. De igual forma, si está en un proceso oscuro donde no hay mucha iluminación, ¿verdad? Este, eh, puede afectar su vista o que usted requiera una mejor iluminación para, ya en el caso del proceso, brindar un producto de mejor calidad, porque tiene que ver muchas veces el color del producto. Entonces, ahí se puede apoyar uno con las empresas que venden lámparas, ¿verdad? Con el fin de hacer un estudio adecuado, aunque de igual forma los arquitectos, ingenieros civiles, cuando hacen el diseño de una planta, por ejemplo, perfectamente se tiene que hacer toda esta parte de la iluminación y determinar en base a las normativas, ¿verdad? Esto es lo recomendado. Luego vamos a pasar un poco a la parte de almacenamiento. Pero el otro tema que, aunque quizá todavía en la parte de las instalaciones, pero en cuanto al almacenamiento, dice, es importante disponer de instalaciones adecuadas para almacenar los alimentos, perdón, tanto materia prima como producto terminado, ¿verdad? Y no solamente producto terminado de materia prima, sino que también hay muchas veces ingredientes o insumos, ¿verdad?, que utiliza para los alimentos. Y también en toda empresa se utiliza producto no alimenticio, ¿verdad? O productos químicos, por ejemplo, no alimentarios, por ejemplo, artículos de limpieza, lubricantes, combustibles, todo eso debe de estar independientemente separado, ¿verdad? ¿Ya? No pueden estar mezclados todos los productos que no son
de consumo humano con los productos alimenticios o las materias primas para el producto alimenticio. ¿Ya? Entonces, en las áreas de almacenaje deben de estar identificadas perfectamente una área de otra, separadas, ¿ya? Separadas de preferencia, la parte de que todo el producto químico, todo el producto que no es de uso alimenticio, debe de estar completamente separada del área de alimentos, ¿ya? Para que no vaya a haber ninguna contaminación cruzada. A veces uno compra algunas cosas, pero eso es más que todo en almacenaje, ya una vez ha sido fabricada. A veces uno compra algunas cosas y no les ha pasado que de repente prueban algo y huele a jabón, ¿verdad? O huele a detergente, o huele a algún químico. La misma comida que uno está comiendo, y esto le siento sabor a jabón, o le siento un olor y es algo que usted lo está comiendo, pero no es que tal vez tenga jabón, es posiblemente el empaque, es posiblemente que incluso en las tiendas donde usted está comprando, el almacenaje no es el adecuado, porque si va a comprar a una tienda, una despensa, tal vez en el mercado, donde mezclan alimentos, mezclan todo tipo de productos, perfectamente pueden mezclar producto, por ejemplo, de limpieza, que es el que más a veces despide olores, ¿ya? Como detergentes, jabones, todo eso, con los alimentos, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda es sean áreas independientes, completamente independientes en almacén. ¿Ya? De ser necesario, se debe disponer de ambientes separados, dice, ¿ya? Es decir, lo ideal fuera estructuras completamente separadas. Es decir, paredes y todo. Bueno, esta es la bodega de solo productos químicos para limpieza, sanitización y todos los equipos que yo ocupo para mantener las áreas limpias, muy aparte a todo lo que es la bodega y todo lo que es para materias primas, ¿sí? Deberían de ser independientes. Si no son independientes y en solo, deberían al menos tener áreas separadas, completamente separadas y perfectamente identificadas o separadas, no necesariamente con pared, pero sí posiblemente con estanterías separadas una área de otra, ¿no? Con el fin de evitar esa contaminación de los olores, ¿verdad? O contaminaciones cruzadas. Instalaciones deben de proyectarse y construirse de manera tal que faciliten su limpieza, su mantenimiento, que impidan el ingreso y la proliferación de plagas, que protejan los alimentos y todos los artículos que ahí se guarden. Y cuando correspondan, que cuenten con disposiciones especiales para preservar la vida de los alimentos. Atmósfera controlada, etcétera, ¿no? Eso es lo ideal. Las buenas prácticas es algo hasta cierto punto un poco general, toda esta parte de almacenaje, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si alguien se va a meter en la parte ya de aquí les voy a mostrar solo para que vean, la parte ya de, por ejemplo, HACCP, todo eso, se tienen que tener, por ejemplo, miren, esto es lo que se hizo como parte de algunos programas prerequisitos en esa empresa. Por ejemplo, un manual de buenas prácticas de almacenaje. Es decir, eso es las BPA aparte, ¿no? Todo lo que es almacenaje aparte. Buenas prácticas de almacenaje, luego las buenas prácticas de manufactura. Un manual de control de plaga, ¿verdad? Un manual de limpieza y desinfección, ¿verdad? Un manual de evaluación para las buenas prácticas de manufactura, es decir, cómo voy a yo garantizar o a controlar esas buenas prácticas, y un manual de higiene del personal. Esos son ya como programas prerequisitos para HACCP, que va más allá, ¿verdad? Las buenas prácticas a veces es más hasta cierto punto un poco general, ¿verdad? Bueno, nos había quedado ahí que nos iba a ayudar también a leer un poco Adriana, ¿verdad, Carolina? Por aquí estamos, Adriana, ya vimos esto. Bueno, esto en cuanto ya vimos la parte de este almacenaje. Ayúdenos con esto, Adriana, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. Ok. ¿Se ve? Sí. Los productos de limpieza y las sustancias peligrosas deben almacenarse separadamente y estar debidamente identificadas y rotuladas. Estas instalaciones deben ser de acceso restringido. Tanto el almacenaje como el transporte del producto final deben incluir todas las condiciones que permitan la protección de los alimentos contra la contaminación física, química y microbiana. Esa protección pretende no solo el alimento, sino también su envase o empaque. Ok,
Ok, muchas gracias, Adrián. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que las deben de estar en zonas separadas. Para terminar esta parte, y vamos a ver si empezamos un poco la parte ya de detalle de almacenaje y transporte. Es muy importante mencionar las limitaciones que se dan en todo esto, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas ideales, ¿ya? Todo lo que hablan las normas, yo siempre les he dicho, las buenas prácticas y todos los lineamientos es algo ideal, ¿ya? Para poder montar una planta con todo esto, debe haber mucha plata, ¿ya? Debe haber mucha plata y mucha inversión. Muchas veces hay pequeñas microempresas que están iniciando y que lógico, no van a poder tener esa capacidad de inversión, ¿ya? De invertir en todo este tipo de equipos, todo este tipo de infraestructura. Sin embargo, en la medida de lo posible, se deberían de acercar lo más que se pueda, digamos, a las buenas prácticas, ¿no? Y por eso quizás una de las áreas más importantes al final es la parte que más adelante vamos a ver, higiene personal, la manipulación de los alimentos, el almacenaje, el transporte, ¿ya? Aunque no se tengan de por sí todo lo que son las instalaciones, el diseño adecuado y todo eso, ¿no? Que son otros factores. Sin embargo, hay ciertas limitantes que las empresas, aparte de eso, se tienen, ¿verdad? Dice, por lo general las pequeñas empresas suelen empezar sus operaciones este, en la cocina de sus hogares, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, los pequeños emprendedores empiezan a hacer alimentos o a producir alimentos en el hogar, en la casa, tal vez en el negocio, ya, en la cochera, en un pequeño establecimiento, donde sea. ¿Sí? Y se empieza a aplicar a vender el alimento y todo eso. Desde ahí se puede aplicar condiciones de higiene, ¿no? En la preparación de los alimentos, un adecuado lavado de manos, verificar la parte del control de las plagas, ¿verdad? Las moscas y todo eso. Evitar esas cosas o buscar la manera de adaptarse a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos negocios así es, ¿no? Van empezando negocios pequeños o a veces negocios grandes, pero que no tienen, digamos, la capacidad de inversión en todo este tipo de instalaciones. Esto es como lo ideal para las grandes empresas. Sin embargo, la normativa es aplicable y se debe de buscar la manera de aplicarla lo más que se puede. En otras palabras, dice, si sus instalaciones difícilmente se adecúan a las recomendaciones de BPM. Ya es bien difícil. Limitaciones que pueden convertirse en un factor clave para el logro de la inocuidad de los productos. De ahí la importancia que conozcan los requisitos mínimos que deben cumplir el establecimiento para que vayan acondicionando progresivamente y puedan lograr el objetivo de la inocuidad, aunque los recursos sean limitados. La idea es dar todo esto, ¿ya? Y que lo conozcan ustedes, que algunos de ustedes me pareció muy bonito el hecho que decían, bueno, muchos de ustedes han trabajado en la industria de alimentos, tal vez no en una industria grande, porque algunos negocios de sus familias están creciendo, donde me lo digo, van a crecer más, y su aporte va a ser muy esencial a la hora de otros emprendimientos que han tomado su. Entonces, la idea es que ustedes conozcan todo esto para que aporten cada vez pequeñas cosas a los negocios en función de mejorar la higiene en la producción de los alimentos, ¿ya? Tratar la manera de la medida de lo posible, implementar pequeñas cosas que pueden beneficiar y dar productos de mejor calidad con el fin que sus negocios y sus empresas crezcan, ¿no? Entonces, la idea, aunque claro, esto se ve todo bien idealista, ya no se trata de que todo esto lo debo cumplir y si no mi alimento no es inocuo, no necesariamente, ¿ya? Pero sí de ir poco a poco mejorando cada vez más, ¿verdad? Y enfocarse en aquellos puntos clave, ¿verdad? Esencial la higiene personal y en su momento lo vamos a hablar de la persona que prepara los alimentos. Eso es básico, ¿ya? La salud de la persona que está ahí, ¿ya? Independientemente en el lugar o no tenga todas las condiciones, eso es lo principal, ¿ya? Y luego vienen algunos factores que hay que ir cuidando, y que hay que ir mejorando. Pero esas quizás son a veces muchas limitaciones que se dan en todo esto.
Un factor que muchas veces se deja de lado y que resulta esencial es la medición de temperatura y de otras variables para lograr un producto sano e inocuo. Muchos procesos se realizan a base de experiencia y conocimiento empírico. Ya a través de los años, la familia fue haciendo esto y te queda rico. ¿Por qué no haces para vender? Pues empezamos a vender con las familias, luego se empieza a hacer más grande, empezó a vender más a más gente y así empiezo, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, a través de la experiencia, nada más a través de la experiencia que voy ganando, ¿ya? Pero lo que es sumamente valioso, dice, ¿verdad? Pero que debe de complementarse con acciones que demuestren que realmente se están cumpliendo con la PPM. Bueno, esta es la forma normal que estamos acostumbrados, pero vamos poniendo cositas, detalles, ¿no? Si lo hago en mi casa, bueno, y las ventanas no tienen un sedazo donde de repente meten las moscas, poner un sedazo no es caro. Perfectamente puedo poner sedazos, puedo poner con el fin de protegerme ante posibles eh, insectos, roedores que puedan ingresar a la vivienda o el negocio donde yo tengo mi producción de producto alimenticio. Es decir, con detalles, ¿no? El correcto lavado de manos, la higiene personal, ya el almacenaje de los materiales que van a tener, ¿verdad? En un lugar adecuado, donde no lleguen plagas, donde no lleguen insectos, roedores, ¿ya? Manejar esa parte de las plagas, ¿no? Todo eso se debe de ir implementando poco a poco. Y las mediciones deben aplicarse en todo el proceso de fabricación, durante la medición, calibración, etcétera. La temperatura, dice, es muy importante. Termómetros, balanzas, poco a poco ir cada vez utilizándose en esto. Bueno, esto en cuanto a las instalaciones, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Todavía hay un poquito de tiempo para empezar. Esto también es extenso, no lo vamos a terminar. Al menos vamos a empezar a ver algunos temas que, bueno, una parte de las instalaciones y lo otro es las condiciones de transporte y almacenaje. Hemos hablado un poco ya de la parte del almacenaje, vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a almacenaje ahora, pero también lo otro es el transporte, ¿verdad? Como les digo, muchas veces van a ver aquí algunas condiciones bastante idealistas, sin embargo, que es importante a la hora de producciones a grandes escalas. Vemos el almacenamiento. Para empezar, vamos a ver si nos ayuda aquí. ¿Quién está por acá? Ovidio Armando Aguilar, me imagino. ¿Está por ahí Ovidio? ¿O Pablo Sebastián? Ya se durmieron, Ovidio. Ahí está Pablo. Ok, Pablo, ayúdenos pues aquí en la lectura. Le vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a ver sobre el almacenamiento. No lo logro ver. No se ve. Pero porque es muy pequeño. No, es como que si yo lo estuviera viendo solamente usted. Ahora sí, sí. Ahora sí ya lo veo. Ok. En transporte y almacenamiento. Las materias primas y el producto final debe almacenarse en condiciones óptimas para impedir la contaminación y o la proliferación de microorganismos. De esta manera, también se les protege de la alteración y de posibles daños de los envases y embalajes. Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica. Además, no deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias primas. Ok, gracias, Pablo. Bueno, algo de esto ya habíamos mencionado. Decíamos, las materias primas deben almacenarse en condiciones óptimas. Y el producto final también.
protegerse de la alteración y de daños de los envases y embalajes, ¿ya? Es decir, del empaque, del embalaje, se debe de proteger. El diseño del almacén o de la bodega debe de ser tal la cual me permita que no se dañe, ¿verdad? Tiene que tener las medidas adecuadas con el fin que yo pueda, ya sea en estantería, ya sea en tarimas, almacenar y tener el área adecuada. Pero si es un área que no es adecuada, pequeña, fácilmente alguien pasa dañando un empaque, pasa dañando un embalaje, eso se debe de evitar. Luego lo que ya decíamos, bueno, que deben de darse inspecciones periódicas y no dejar en el mismo lugar alimentos terminados con materias primas, ¿verdad? No mezclar porque se puede dar la contaminación cruzada. Las condiciones de los almacenes, así en forma general, debe de haber un ambiente constante. ¿A qué se refiere cuando habla de un ambiente constante? Cuando habla de un ambiente constante, lo que está diciendo es, mire, posiblemente usted necesite almacenar un producto a una temperatura ambiente o posiblemente un ambiente frío, ¿ya? Dependiendo del producto. Sin embargo, lo que se requiere es que esa temperatura sea constante en el tiempo. Si es fría, que siempre se mantenga fría. Si es una temperatura ambiente, que siempre sea ambiente. Pero pueden haber situaciones en las que, por ejemplo, en la noche hay áreas donde hace frío, donde la temperatura, hay zonas donde puede llegar que 20 grados, 18 grados, temperatura ambiente estamos diciendo, inclusive menos, dependiendo de la zona. Pero que en el día hace un gran calor, ¿ya? Y llega a temperaturas hasta los 30 grados, ¿ya? En la empresa, por ejemplo, donde yo laboro, así es, ¿ya? En la noche se siente muy fresco y en el día un gran calor. Claro, nuestro producto no es un producto alimenticio, ¿ya? Ni que requiere temperatura, ¿sí? Pero sin embargo, a veces afecta en otros tipos de procesos, como el producto plástico, ¿verdad? ¿Ya? Pero en ambientes de temperatura, en el caso de los alimentos y del almacenaje, puede afectar. Hay productos que no puedo tener ese cambio brusco de temperaturas o lo que es la humedad, ¿verdad? Por eso también otra de las condiciones dice temperatura y humedad correcta. Pero ¿cómo se consigue esto? Posiblemente con un diseño adecuado del almacén o de la bodega, ¿ya? Posiblemente si el techo está muy bajo, eso provoca que la temperatura sea en el día, que en las tardes, por ejemplo, donde el sol está más fuerte, que se eleve demasiado la temperatura. Un techo más alto ayuda a que el calor quede en el techo y no se caiga o no llegue hasta abajo. Aún así puede perfectamente haber mucho calor. Ahí ya es donde podrían haber perfectamente extractores de aire o inyectores de aire con el fin de manejar esa temperatura ambiente. Por la noche podrían perfectamente apagarse si la temperatura ambiente es la adecuada, ¿no? Entonces lo que se debe buscar es ambiente constante, temperatura y humedad correcta en función del producto que yo almaceno. La humedad y la temperatura dañan fácilmente los alimentos, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo del producto, yo debo de evaluar o buscar información respecto a la temperatura ideal de almacenaje y la humedad y mantener el control de eso, llevar ese control. Hay paramedidores de temperatura y humedad, digitales inclusive hoy en día. Buena circulación de aire, espacio adecuado, ambiente limpio, libre de polvo, suciedad, insectos, aves, roedores y otras plagas. Esas son las condiciones que deben tener los almacenes de forma general. Vamos a ver quién nos ayuda. Todavía nos quedan unos 5 minutos. René Antonio, está por ahí René Antonio Arevalo. Sí, por aquí estoy. Ok, René, ayúdenos aquí con la lectura. Perfecto. Almacenamiento de alimentos secos. Solo que ahorita no lo puedo ver. Quizás es lo lento, ¿no? Yo sí lo veo, pero quizás ustedes no. Ahora ya lo ve. No, aún no. Ya va a cargar quizás. Nunca cargó. Qué raro, no sé si tenga que ver porque yo me veo.
pero así hemos estado. Sí, por el momento no se ve, solo se ve la pantalla que está compartiendo. Ah, qué raro. Bueno, no sé si los demás sí lo ven para... No, ingeniero, no se mira, solo se mira abajo como minimizadas las ventanas de la presentación. Ay, qué raro, ¿verdad? Porque les estoy presentando toda la pantalla. Sí, voy a probar. No sé si así ha sido toda la clase, pero... No, no se ha logrado ver, pero por el momento se queda así. Ah, pues qué raro. No sé. Quiero ver si... Bueno, hoy ni yo lo veo. Aquí hoy sí. Bueno, pero está raro porque es toda la pantalla y debería de proyectarlo todo, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer yo aquí para avanzar un poquito. Dice alimentos secos. Bueno, espero que lo vean. Bueno, para eso quizás me voy a poner... Ahorita sí lo veo, si quiere comenzar. Y así, sí. Veamos, pues sí. Ok. Almacenamiento de alimentos secos. Los alimentos secos que están en sacos de malla siempre se colocan sobre pallets o tarimas de 20 centímetros mínimo del suelo. La distancia del pallet a la pared debe de ser 50 centímetros para la adecuada ventilación y limpieza. En época de lluvia no se debe almacenar pegado a las paredes del centro de distribución o almacén. Ok, bueno, lo que nos está diciendo es, bueno, la parte de los almacenes, el almacenamiento de alimentos secos. Gracias, gracias por la lectura, ya me olvidó su nombre, pero gracias. De nada. Aquí dice, bueno, 20 centímetros. Esa es la altura por lo menos de rigor que debe de tener siempre. El producto no debe de estar almacenado y de hacer contacto directamente con el suelo. Deben haber 20 centímetros. ¿Ya? Luego lo que dice, y eso se recomienda también en todos los almacenes, que de la pared a las áreas de almacenaje o los productos, por lo menos haya 50 centímetros. Eso con el fin de mejorar la ventilación y la limpieza, ¿no? Porque 50 centímetros perfectamente da espacio para realizar limpieza. Lo otro es que el producto no debe quedar pegado a la pared, ¿verdad? ¿Ya? Porque la pared también hay mucha humedad, ¿ya? Y también es más fácil que algún roedor, ¿verdad?, llegue a través de la pared. O no solamente roedores, insectos, alguna plaga, ¿no? Y lo otro también es la parte de la humedad y que cuando yo tengo algo topado a la pared, lo que normalmente hace es que en esa zona donde está en contacto pared y ya sea tarima o ya sea estantería, esa zona es donde se acumula suciedad, se acumula polvo, no es fácil limpiarlo, por lo tanto, lo que se pretende y lo ideal es mantener separada los productos de la pared, ¿ya? Claro, para eso se necesita que el almacén tenga como las dimensiones adecuadas. En épocas de lluvia no se debe almacenar pegado a las paredes del centro. Bueno, no solamente en época de lluvia, pero se refiere más que todo en eso por la parte de la humedad. En las paredes se queda mucha humedad cuando llueve, ¿verdad? A veces hasta genera una especie de hongo y eso puede ser contaminar el producto. Eh, También se recomienda, y aunque aquí no lo menciona, mi consejo es también usar lo que son tarimas plásticas, ¿ya? Las tarimas de madera que muchas veces se ocupan aquí, ¿verdad? Dependiendo del producto. La madera, acuérdense que siempre, para empezar, absorbe humedad, ¿sí? Absorbe bastante humedad, se puede dañar, se puede podrir, puede generar plagas, dependiendo del tipo de madera, puede hasta generar polilla y todo eso. Entonces, en cuestiones de alimentos, lo ideal siempre es el plástico. Una tarima de plástico perfectamente se puede lavar, ¿verdad? En el caso se ensucie, ¿ya? Y el mantenimiento es mejor, no va a andar con problemas de humedad o que se va a pudrir una madera, una tarima que se quiebra, que se daña, se desecha y ya no. Entonces, eso en cuanto al tipo de tarima. Luego dice,
es la correcta ubicación dentro del almacenaje de los productos a ofrecer, los cuales nos deben de brindar la confianza para determinar que éste se encuentra y cumple con los parámetros de calidad esperada. Ese es el almacenamiento y la distribución. Si se fijan, hay una zona de pasillo, ¿verdad? Ahí están empacando en esa fotografía. Perfectamente está el área de empaque, que es toda esta banda donde están todos los proveedores. Y hay una área de disposición de producto terminado. Esta no es un área de almacenaje como tal, ¿verdad? Porque esta posiblemente sea el área donde se coloca el producto terminado, que está perfectamente separado uno de otro, ¿ya? Y con espacios suficientes para ya sea el transporte del producto, ya sea la manipulación del producto o posible limpieza de la zona, ¿verdad? Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Prácticamente ya nos comió el tiempo, ¿verdad? La verdad es que esto es bastante largo y mucha información, toda la parte de la manipuladores, transporte. Aquí hay algunos formatos, por ejemplo, que tenemos para control de temperatura. Estas están no están en blanco, ¿verdad? Algunos conceptos, todo lo que es transporte. Vamos a ver eso en la próxima clase. Hay bastante información de todo esto, ¿no? Bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. Por eso les decía yo, ¿verdad? Que a veces es un poco complejo porque hay que ver toda esta parte y no da tiempo, por ejemplo, para hacer alguna dinámica, algún taller o algo así. Así que bueno, vamos a llegar hasta ahí. Posiblemente lleven la tarea, lleguen hasta la parte de almacenaje, no se metan en la parte de transporte. Yo les voy a subir la presentación por si alguien la quiere leer. El examen va a llegar hasta almacenaje. No vamos a incluir transporte. Todo lo que hemos visto en estas 4 clases hasta lo que es ahora almacenaje. Nos queda todavía la parte de transporte.